Egunon, Danori, buenos días, bienvenidos a este nuevo encuentro Bilbao Metrópoli 30, que hace el número 118 y es el tercero del ciclo que estamos dedicando a las ciudades y cómo afrontan la pandemia, cómo afecta a sus estrategias, qué acciones han tomado y piensan tomar a este respecto y, en definitiva, cómo la ciudad se reafirma como un núcleo, como un centro de decisiones que tiene trascendencia en asuntos que van mucho más allá de lo local, como es la pandemia, y también otros como son el calentamiento global o las migraciones, etcétera, etcétera. Hoy tenemos con nosotros, y es un gran placer, al concejal del Ayuntamiento de Bilbao, Asier Abaunza, un hombre de grandísima experiencia en asuntos urbanos y un amigo que nos va a explicar cuáles son las principales estrategias, ideas, proyectos del Ayuntamiento de Bilbao a este respecto. Yo quiero agradecerle aquí públicamente a Asier que nos dedique este importantísimo tiempo para presentarnos y darnos todas estas explicaciones. Espero y estoy seguro de que va a satisfacer sobradamente el interés de todos los que están conectados en este momento. Quiero agradecer también a todos los que comparten con nosotros estos encuentros y en especial este ciclo, a todos los amigos de Bilbao Metrópoli 30, tanto de Bilbao como de muchas otras ciudades que están conectados en este momento con nosotros. Eskerrik asko, Asier, y ya le voy a pasar la palabra a mi colega Ana Sancho para que nos introduzca en lo que es propiamente ya el contenido de esta reunión. Eskerrik asko, aurrera, Ana. Gracias, Alfonso. Egunon, buenos días. Gracias por participar en este webinar de Bilbao Metrópoli 30. Hoy tenemos la tercera de las sesiones de los encuentros BM30 Topaketak sobre las estrategias urbanas frente a la pandemia, que hemos organizado entre los meses de septiembre y noviembre. Ha tenido lugar ya la presentación de Donostia San Sebastián y la de Zaragoza. Hoy tenemos el webinar sobre Bilbao y tenemos la oportunidad de escuchar a Asier Abaunza, concejal de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Bilbao. Asier es ingeniero agrónomo de formación y tras haber trabajado en la empresa privada y en la administración pública, es concejal del Ayuntamiento de Bilbao en su cuarto mandato. Anteriormente ha tenido responsabilidades en otras áreas como movilidad, espacio público o servicios. Quería resaltar que el mes de octubre está proclamado como mes urbano por ONU Habitat, culminando el día 31 con el Día Mundial de las Ciudades y en concreto hoy día 7 es el Día Mundial de las Metrópolis. Una buena ocasión para escuchar de Asier. Y comentar también un aspecto de organización del webinar. Al finalizar la exposición de Asier Abaunza tendremos un momento para el coloquio. Podéis ir haciendo las preguntas en el chat que él responderá en los últimos 15 minutos, porque calculamos que la duración del webinar es de 1 hora. Me queda reiterar el agradecimiento al ponente y a todas las personas que estáis participando en este webinar y únicamente darte a ti la palabra, Asier, cuando quieras. Eskerrik asko, Ana, eskerrik asko, Alfonso, mi agradecimiento a Bilbao Metrópoli 30 por darnos la oportunidad de presentar y de explicar las iniciativas que desde el Ayuntamiento de Bilbao estamos desarrollando pues, en esta particular situación en la que nos encontramos, ¿no? Voy a compartir la pantalla. Ya que he preparado unas pequeñas diapositivas para hacer seguimiento. Ana, confírmame por favor si se ve ya en el webinar. Sí, sí se ve, sí. Vale, gracias. Bueno, haré un pequeño repaso primero de lo que ha sido
lo que hemos recorrido hasta el momento en este año loco que nos está tocando vivir, ¿no? Estalló la crisis, ya venía de antes coleando, pero digamos que el gran momento, el pico, lo alcanzamos en el mes de marzo y ya el 13 de marzo del año 2020 el alcalde activa el plan de emergencias municipal, básicamente poniéndonos a disposición del gobierno vasco, que era quien estaba coordinando tanto desde el aspecto sanitario como desde la parte de coordinación del resto de administraciones públicas, pues la respuesta pública de todas las instituciones a la pandemia que estábamos afrontando. A partir de ese día, Bilbao siguió la estela de todo el resto de capitales de la comunidad autónoma vasca, con todos los procedimientos que vinieron a consecuencia de ese estado de alarma en el que nos encontrábamos, ¿no? Llegó el confinamiento, se tuvieron que congelar y paralizar pues, todos los procedimientos administrativos, los procesos tributarios. Hicimos un esfuerzo por centralizar la atención ciudadana, fuera el que fuera la demanda o la necesidad que el ciudadano tuviera, que hubiera un único punto de entrada a la administración pública para dar la respuesta mejor a cada una de las casuísticas que se iban dando, con una máxima principal, ¿no? El no dejar a nadie abandonado, el no dejar a nadie atrás y el procurar atender a todo el mundo a la vez que atendíamos esa emergencia sanitaria siguiendo todos los protocolos e indicaciones que por parte de las administraciones sanitarias se nos estaban haciendo llegar y por parte también de los responsables de seguridad, ¿no? Ha supuesto un reto para la administración pública en su conjunto, pero obviamente para los ayuntamientos también, en el caso del Ayuntamiento de Bilbao especialmente, el conseguir dar esa atención ciudadana adecuadamente en esa situación particular, vamos a decir, de confinamiento que vivimos la pasada primavera, ¿no? Ya veníamos avanzando en lo que tiene que ver con el expediente electrónico, con la digitalización del procedimiento administrativo en el Ayuntamiento de Bilbao, pero esta pandemia nos ha obligado a pisar el acelerador y ha habido muchos procesos que estaban todavía en una fase piloto que nos ha llevado a tener no solamente que desarrollarlos, sino extenderlos incluso a áreas que todavía no estaban iniciando ese cambio de la burocracia o de la administración más convencional a la más digital y electrónica que se requería en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, la pandemia también ha supuesto una oportunidad para nosotros para ponernos al día en estas nuevas tecnologías y hemos dado, yo creo que unos avances muy importantes en cuanto a esa tramitación efectiva y ágil en todos los procedimientos burocráticos administrativos que, como mencionaba antes, se veían afectados por esta pandemia. Quisiera poner el foco también en el refuerzo de los servicios sociales. Antes mencionaba que la máxima era no dejar a nadie atrás. En la parte de servicios sociales realmente nos volcamos. Todo aquello que era necesario lo pusimos a disposición. Llegamos a abrir incluso polideportivos como albergues temporales para las personas sin techo, de tal manera que, que se pudiera garantizar que también las personas que no tienen un recurso habitacional pudieran estar confinadas como el resto de la ciudadanía de Bilbao en buenas condiciones, ¿no? Con una calidad de vida adecuada y con todas sus necesidades cubiertas. Y eso requirió de mucha imaginación, requirió de mucha colaboración, de un trabajo muy transversal entre distintas áreas del ayuntamiento y también de la colaboración con otras instituciones sociales de la ciudad. Quisiéramos agradecer especialmente también el apoyo que nos brindó la Iglesia, prestándonos espacios que disponía en la ciudad y que nos ayudaron a la hora de ubicar en camas y en espacios adecuados a todas esas personas que necesitaban asistencia durante aquellos meses, ¿no? Y también la atención a las personas mayores. El confinamiento tuvo una especial incidencia en las personas mayores, sobre todo que viven solas, que necesitaban ayuda, apoyo en el día a día, tanto para las compras como para el aseo, como para infinidad de gestiones del día a día. También ahí pusimos especial empeño en no dejar a nadie atrás. Hicimos más de 27.000 llamadas telefónicas para llamar a todas las personas mayores del municipio y preguntarles directamente cómo estáis, necesitáis algo, os podemos echar una mano en algo. En definitiva, que todas las personas mayores de la villa notarán que el ayuntamiento estaba cerca, atendiendo sus necesidades y derivando a los servicios sociales todas aquellas cuestiones que se iban detectando, tanto
fruto de estos contactos directos que hacíamos con las personas mayores, como a través de familiares, vecinos, vecinas, que nos hacían llegar, bueno, pues que en tal vivienda, en tal calle, de tal barrio, hay una persona mayor que necesitaba de nuestra ayuda para, bueno, pues para sus necesidades diarias, ¿no? En algunos casos incluso derivando a esas personas mayores pues a residencias o a espacios donde recibían realmente la atención que necesitaban. Supuso también una reducción de los aforos en locales comerciales, en transporte público, tuvimos que hacer un especial esfuerzo de higienización de espacios, tanto de vía pública como de entornos de centros sanitarios. Bueno, una locura, en definitiva, como la que tuvimos que vivir todos los ayuntamientos en general, ¿no? Afortunadamente esa etapa pasó, llegó la desescalada, ahí hicimos un especial hincapié en, vamos a decir, sensibilizar, educar a la ciudadanía en cuanto a las medidas que se tenían que seguir en el desconfinamiento, que el desconfinamiento no suponía que de pronto pasábamos de estar encerrados en casa a la barra libre y se puede hacer cualquier cosa en cualquier sitio, no, había que tomar unas medidas de seguridad que todavía hoy tenemos que respetar. El confinamiento en lo que tiene que ver con las relaciones personales, las relaciones sociales, con los hábitos y costumbres también había tenido su incidencia y bueno, también dábamos una serie de consejos en cuanto, bueno, a cómo adaptarnos a esta nueva situación que teníamos que afrontar, ¿no? No solamente desde el punto de vista de los servicios públicos, sino también una serie de consejos más, vamos a decir, de carácter privado o enfocado al vecino, a la vecina de Bilbao, bueno, que se encontraban ante la novedad, ¿no?, de esta situación que teníamos que afrontar. En esa fase de desescalada yo creo que fue un hito muy importante el acuerdo que se alcanzó entre todos los partidos políticos con representación en el pleno del Ayuntamiento de Bilbao para lanzar adelante el plan Bilbao Aurrera, un plan que lo que pretendía era, bueno, pues ayudar a esos sectores que habían tenido un mayor impacto durante el confinamiento y durante la desescalada también, como es el pequeño comercio local, la hostelería y la restauración, el turismo, las industrias culturales y creativas. En definitiva, ayudar desde la administración pública a que, sobre todo, bueno, pues todos estos pequeños autónomos y empresarios no se vieran, bueno, pues, totalmente solos afrontando esta crisis, ¿no? Que sintieran que el ayuntamiento estaba a su lado para ayudar, para apoyar en todo lo que pudiéramos, ¿no? Voy a desgranar brevemente lo que engloba este plan Bilbao Aurrera, que, como decía antes, fue acordado, pactado entre todas las formaciones políticas. Supone una inversión total municipal de 15 millones de euros, que es complementaria, se suma a otros programas que otras administraciones también han sacado, Gobierno Vasco, Diputación o el propio Gobierno Central. En nuestro caso se desgranaba en esos 3 capítulos que se ven en la diapositiva, por una parte cohesión social, por otra parte apoyo a la cultura y por último, pero no menos importante, la economía y el empleo, ¿no? Destinando 2.200.000 a la cohesión social, 1.300.000 a la cultura y 11,5 millones aproximadamente al mantenimiento de la actividad económica y el empleo. Entrando en la parte de medidas para la reactivación social, reforzamos las ayudas de emergencia social, como decía antes, para garantizar que nadie se quedara sin ayuda, pero además creamos un programa extraordinario de ayudas especiales municipales no periódicas que, bajo este nombre tan extenso y con ese importe de 625.000 euros, lo que se engloba es una línea nueva de ayudas para aquellas personas que no cumplen los requisitos de ser perceptoras de ayudas de emergencia social, pero sin embargo se encuentran en esta situación de pandemia ante una situación de apuro en la cual necesitan ayuda, ¿no? Entonces, con esta línea de ayudas conseguimos llegar a esas familias que, como decía antes, quedaban fuera de lo que son las líneas de ayudas de emergencia social. También hicimos una inversión de 100.000 euros para la reducción de la brecha digital, que básicamente consiste en la ampliación de la red wifi municipal a zonas en las que no llegábamos anteriormente. Centrándonos en la parte de las personas mayores, ampliamos la dotación económica para el programa Urrats Bat Gehiago, que busca, bueno, pues la autonomía, ayudar en la autonomía de las personas mayores, y 560.000 euros para el Fondo de Vivienda Comunitaria. En cuanto a las personas en exclusión, se habilitó un fondo de 375.000 euros para atender las necesidades de las personas sin hogar, como he mencionado antes,
Y también, muy importante, se reforzó con 360.000 euros los programas para la detección y atención de situaciones de desprotección y conflicto intrafamiliar. El confinamiento lo que llevó es a que esas situaciones de violencia en el seno del hogar, violencia contra las mujeres en muchos casos, pero también contra los menores, se quedaban, vamos a decir, ocultas, silenciadas, pues detrás de la puerta del domicilio, ¿no? Y lo que buscábamos era, por una parte, ayudar a que eso no fuera así, que cualquier vulneración de los derechos de la mujer en el seno de la familia pudieran aflorar, y sobre todo que aquellas mujeres que fueran víctimas de esta violencia estuvieran acompañadas y tuviéramos los recursos suficientes y necesarios para atender tanto a ellas como a sus hijos e hijas en caso necesario, ¿no? También estaba marcado dentro de este programa otros 50.000 euros para garantizar, como decía, la atención a las mujeres víctimas de violencia de género y personas dependientes. La cultura, sin duda, ha sido otro de los sectores golpeados por esta pandemia. Nosotros siempre hemos dicho que en el caso de Bilbao la cultura ha jugado un papel muy importante en el proceso de transformación urbana de la ciudad, ya que ha sido motor económico y dinamizador de muchas iniciativas y proyectos que se han puesto en marcha dentro de la villa, y por lo tanto la cultura y la preservación de la cultura también era una de nuestras prioridades en esta desescalada, vamos a decir, o en esta vuelta a la pseudonormalidad en la que nos encontramos en estos momentos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que durante la pandemia se cayeron pues prácticamente casi todas las actividades que estaban previstas en nuestra villa, ¿no? Tuvimos que cancelar Astenagusia, tuvimos que cancelar el Bilbao BBK Live Festival, pero se cayeron también muchas programaciones en teatros municipales, en el Euskalduna, en el Teatro Campos, infinidad de actividades que se organizaban por parte de pequeñas salas de conciertos, de cultura de la ciudad, que al estar cerrados, obviamente tampoco podían programar todas esas actividades, y todo esto tiene pues un impacto brutal en todo el sector cultural, músicos, artistas, pero también técnicos de iluminación, de sonido, bueno, todo lo que se mueve en torno a la cultura, ¿no? Para intentar ayudar en este sector, destinamos 500.000 euros para el bono cultura, 300.000 euros para la promoción de actividades en el espacio público vinculadas a las industrias culturales creativas que generen vida y dinamismo en los barrios, otros 100.000 euros para la promoción del comercio cultural local mediante actividades en el interior de pequeño formato, otros 100.000 euros para el proyecto Artistas contra el Coronavirus, apoyo al sector de la producción audiovisual con 100.000 euros, una bolsa especial de proyectos culturales con otros 200.000 euros, apoyo extraordinario al Centro de Innovación en Producción Escénica Arrovia con otros 28.000 euros, y en general, como decía antes, bueno, intentamos en la medida de lo posible reprogramar aquellas actividades que teníamos previstas, en algunos casos, por ejemplo, con partidas que teníamos destinadas inicialmente para Astenagusia. Lo que hemos hecho durante los meses de verano es organizar un programa de actividades culturales por todos los barrios de la ciudad, contratando artistas y compañías locales, de tal manera que, bueno, por lo menos una mínima actividad podían desarrollar durante estos meses, con la garantía de que el ayuntamiento por lo menos esos contratos les tenía garantizados, ¿no? En cuanto a las medidas para la reactivación económica, es el grueso, vamos a decir, de las partidas económicas dentro de este plan Bilbao Aurrera. No voy a enumerarlas todas, pero bueno, infinidad de programas enfocados tanto a las pymes, al pequeño comercio local, a los autónomos, a los jóvenes que se están buscando su primer empleo. Bueno, ahí veis todo el desglose de programas y actividades que se planificaron, todo ello con el mismo objetivo, ¿no? El intentar mantener la actividad económica en esta difícil situación. Cuando hablamos además de la hostelería, del pequeño comercio de barrio, etcétera, tenemos que tener en cuenta que ya partían de una situación bastante complicada antes de la pandemia, en el cual, bueno, pues el comercio de barrio, pues en muchos de los barrios estaba pues aguantando el chaparrón que estaba viniendo antes incluso de la propia pandemia, y la pandemia lo que ha hecho ha sido agravar la situación de estos autónomos y de estos pequeños comerciantes, y por lo tanto es donde más esfuerzo tenemos que poner
para intentar ayudar en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Centrándonos en el caso de la hostelería, por ejemplo, ante la situación de las medidas sanitarias que se establecían para los establecimientos de hostelería, en el que se establecían muchas restricciones en cuanto a aforo, en cuanto a público que puede estar siendo atendido dentro de los establecimientos hosteleros, se facilitó por parte del ayuntamiento el que se pudieran instalar nuevas terrazas, incluso en espacios que antes no existían, como se puede ver en la imagen, mediante la ocupación de bandas de estacionamiento en determinados lugares, de tal manera que los locales de hostelería pudieran, pues a través de las terrazas, suplir lo que perdían con esas limitaciones de aforo y de servicio en el interior de los establecimientos. Y de esta manera intentar mantener todos esos puestos de trabajo que tenemos en el sector de la hostelería, ¿no? Recibimos 1.093 peticiones de ampliaciones de terraza, de esas el 68% fueron autorizadas, un total de 746 terrazas, que en algunos casos eran ampliaciones de las existentes y en otros casos se trataba de nuevas terrazas en establecimientos hosteleros que hasta entonces no habían tenido ningún tipo de ocupación de espacio público, pero bueno, ante la situación en la que se encontraban en la pandemia se hicieron esa apuesta y esa inversión, porque obviamente en estas ampliaciones de terrazas corren a cargo de cada uno de los establecimientos hosteleros. No hemos puesto un límite temporal a estas autorizaciones de ampliaciones de terraza. Entendemos que todavía estamos en esta situación de pospandemia y bueno, iremos valorando en cada momento cómo va evolucionando la cuestión en cuanto a la prórroga de estas situaciones, pero como decía, no hay un horizonte temporal establecido en cuanto al periodo en el cual pueden estar utilizando esos espacios adicionales en el exterior de los establecimientos hosteleros. También durante los meses de verano y pensando en el ocio de los bilbaínos y las bilbaínas, que ya este verano no han tenido muchos ocasión de moverse, de desplazarse y hemos tenido que pasar pues, el verano en la villa y en las proximidades, hemos facilitado, bueno, cumpliendo con todos los requisitos que se establecía por parte de Sanidad, alternativas, ¿no?, de ocio, tanto en las piscinas al aire libre municipales, estableciendo parcelas que había que reservar previamente, garantizando el distanciamiento entre las distintas unidades familiares que acudían a estas piscinas, como en el espacio público habilitando más playas verdes, ¿no? Bilbao contaba con 2 playas verdes en el Parque de San Antonio, encima del Peñascal y en Monte Arraiz, y lo hemos extendido a otros 2 espacios más, como son el Parque de Ibaieder, que es el que se ve en la imagen, y en el Parque de Echevarría, mediante la colocación de más hamacas para tomar el sol, marcando en el suelo a través de círculos de pintura las parcelas en las cuales la gente podía estar tomando el sol, respetando la distancia con el resto de personas que pudieran estar en este entorno y por lo tanto cumpliendo con todos los requisitos higiénicos sanitarios, y habilitando unas duchas que pudieran servir también para refresco, bueno, pues de la gente que pudiera estar disfrutando del sol en estas playas verdes urbanas, ¿no? Dejando de lado, vamos a decir, todo lo que he comentado hasta el momento, que son, bueno, pues todas esas medidas de urgencia que por parte del Ayuntamiento de Bilbao se han implementado durante la pandemia y durante la pospandemia, vamos a decir, o durante la desescalada posterior, quiero centrarme ahora en, vamos a decir, las lecciones o lo que el COVID ha puesto sobre la mesa en cuanto a cómo debe ser la ciudad, ¿no? Que es un debate que yo creo que en estos momentos a nivel no solamente europeo, sino a nivel mundial, bueno, pues está encima de la mesa, ¿no? Y todas las ciudades a nivel general andamos debatiendo sobre las mismas cuestiones, ¿no? Si las prioridades en la ciudad deben cambiar, si el urbanismo se tiene que aplicar de una manera diferente, si tenemos que cambiar el rumbo de nuestras ciudades a la vista de lo que ha supuesto esta pandemia del COVID-19, ¿no? En el caso de Bilbao, sin embargo, lo que hemos visto, y también en comparación con otras capitales europeas con las que mantenemos relación, es que estábamos, antes incluso de la pandemia, estábamos caminando en la dirección correcta, ¿no? Hacia conseguir una ciudad más equilibrada en su conjunto, de todos los barrios, más cohesionada socialmente,
más resiliente ante el cambio climático, más verde, más amable con las personas mayores y con los niños y niñas, más ciclable y con una mayor oferta y mejor oferta de transporte público, mejor conectada con el exterior, diversificada en lo económico y competitiva a nivel internacional con otras ciudades, ¿no? Porque realmente lo que hemos visto es que lo que otras capitales, como decía Ana, hoy que hablamos también de áreas metropolitanas, lo que en otras metrópolis se está planteando como un cambio de paradigma y se están buscando a través de ese concepto que se denomina urbanismo táctico, ¿no? Soluciones casi pop-up para generar nuevos itinerarios peatonales, ensanchamientos de aceras, nuevos ejes comerciales en los barrios. Pues resulta que todo eso en Bilbao ya lo veníamos desarrollando, ¿no? De años anteriores. Por eso me refería a que la pandemia lo que nos ha hecho es ratificar en que estábamos avanzando en la dirección correcta, en hacer una ciudad más a escala humana, menos pensada en el coche y en el tráfico, más pensada en el ciudadano que transita por la ciudad a pie, en transporte público principalmente, o en bicicleta, de forma mucho más sostenible. Una ciudad que es, como decía antes, más verde y por lo tanto también mejor adaptada al cambio climático que se avecina, pero también ante la situación de pandemia en la que hemos vivido, una ciudad que ofrece alternativas para poder pasear, respirar, caminar, practicar deporte, manteniendo la distancia con el resto de personas, tal y como nos exige la situación sanitaria en la que nos encontramos, pero en un entorno amable y agradable, ¿no? Un entorno de calidad. Dentro de esta estrategia que, como decía antes, ya veníamos desarrollando, pero que nos ratificamos en ella, está por una parte el cambio o la transformación por la que estamos abogando para los próximos 20-30 años, ¿no? En la transformación que fijó el Plan General del 95 en Bilbao, hicimos el cambio de la ciudad industrial a la ciudad de servicios y ahora queremos dar el siguiente paso, que es pasar de la ciudad de servicios a la ciudad del conocimiento, ¿no? Cada vez más la competición entre ciudades lleva a que aquellas ciudades que son más fuertes en cuanto a know-how, a conocimiento, a innovación, a diseño, son las que están mejor preparadas, como decía, para competir y para estar a la vanguardia, ¿no? de ese gran mercado que supone a nivel europeo todas las ciudades, porque al final hoy día todas las ciudades estamos compitiendo por atraer actividad económica a nuestros entornos urbanos y hay las que mejor adaptadas estén, las que resulten más atractivas y las que sean más ágiles en responder a las necesidades de cada momento serán aquellas que consigan aguantar y que consigan generar nuevas actividades económicas. En ese objetivo apostamos porque Bilbao sea más ciudad universitaria. Dentro de este objetivo he ilustrado aquí con 3 ejemplos que ya están en marcha. Los 3 están dentro del proyecto de la isla de Zorrozaurre. La imagen que se ve abajo se corresponde a la reforma del edificio Beta 2, que era una antigua fábrica de tornillos que el ayuntamiento adquirió para transformarlo en Bilbao As Fabric, que va a ser una facultad universitaria en colaboración con la Universidad de Mondragón, pero donde también va a haber una parte de innovación y de conexión con el sector económico y empresarial a través de los clústeres Gaia y Eiken, principalmente, que son parte también de este proyecto As Fabric, ¿no? También tenemos Kunsthal, el instituto que además está asociado con el Instituto Europeo de Diseño, que se ubica en el edificio Papelera, en Zorrozaurre. Ya han empezado el curso académico este pasado mes de septiembre, y DigiPen, que es el Instituto de Tecnología centrado en el diseño gráfico y los videojuegos, que tiene sedes en Washington y en Singapur, y la sede europea la tienen aquí en Bilbao, pues también desde el curso pasado está ya operativa en la isla de Zorrozaurre. Pero además seguimos trabajando con la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, desarrollando su implantación dentro de la ciudad, el proyecto de la Facultad de Medicina,
que en breve esperamos que vea la luz junto al Hospital de Basurto, es un buen ejemplo de ello, o la propia Universidad de Deusto, que ha iniciado recientemente, por ejemplo, el grado de Medicina y que también tiene la previsión de crecer a futuro. Y seguimos, asimismo, trabajando con otras universidades que todavía no están en Bilbao y que queremos que abran facultades o por lo menos grados en nuestra ciudad, de tal manera que podamos generar pues, un mayor magma universitario, vamos a decir, en la ciudad, que eso conlleve también un mayor desarrollo de investigación y de innovación y que junto con ello bueno, pues seamos más atractivos para la generación de actividades económicas y la atracción de inversiones a la ciudad, ¿no? Vinculado con esto y en esa proximidad con las universidades, en el ámbito de Zorrozorro estamos previendo la construcción de 2 parques tecnológicos urbanos que aparecen ahí señalados en la gráfica, uno en la punta norte y otro en la punta sur. Hasta el momento, pues prácticamente todos los parques tecnológicos de Euskadi estaban ubicados en la periferia de las zonas urbanas. En el caso de Donosti, Miramón estaba así, aunque la ciudad ha crecido hasta llegar a abrazar el parque tecnológico de Miramón, pero en general, tanto en Zamudio como en Gasteiz, bueno, todos los parques tecnológicos estaban fuera del ámbito urbano y lo que queremos es traer la actividad tecnológica y las empresas tecnológicas al interior de la ciudad, habilitando, como decía, estos parques tecnológicos dentro de la ciudad. El plan general nuevo que estamos trabajando, cuya aprobación provisional esperamos para el próximo mes de noviembre, también marca la hoja de ruta para los próximos 30 años, en la cual surgen nuevas oportunidades, nuevos ámbitos en los que bueno, pues poder desarrollar, por una parte, nuevos desarrollos residenciales, en los cuales nos fijamos como objetivo mantener la población. Bilbao a futuro no se plantea crecer en población. Nos fijamos el techo de esos 350.000 habitantes que queremos mantener a futuro. Pero nos encontramos en una situación en la cual bueno, las unidades familiares cada vez son más pequeñas, por lo tanto, para el mismo número de población necesitamos más unidades de vivienda y, por otra parte, a que nos encontramos en una situación en la que prácticamente no hay vivienda vacía en la ciudad. Estamos en un 5% de vivienda vacía en la ciudad, que es prácticamente el mínimo técnico. Si tuviéramos menos que eso, generaríamos una burbuja inflacionista en el precio de la vivienda, cosa que sería totalmente contraproducente y, por lo tanto, tenemos que plantear o planificar un desarrollo equilibrado de vivienda para, como decía antes, mantener esa población en torno a los 350.000 habitantes. En todos los ámbitos y espacios de oportunidad nos marcamos el mismo objetivo, que es que la dotación de vivienda social esté dentro de cada uno de esos ámbitos. En espacios como Abando o La Beaga, con un 40% de vivienda de protección oficial y vivienda tasada, pero en ámbitos como Zorrozaurre-Bolueta estamos en un 50% de vivienda social y un 50% de vivienda libre. En todos estos ámbitos también con la misma máxima, el conseguir o intentar conseguir nuevas zonas verdes, el tramar mejor la ciudad, eliminar barreras y trincheras que tenemos en la ciudad, en muchos de los casos trincheras ferroviarias, como es el caso de Abando, como es el caso de Olabeaga, como es el caso de Punta Zorroza, y, como decía antes, recuperando zonas estanciales, zonas verdes, zonas para el disfrute de la gente en la vía pública, ¿no? Ahí tenéis un esquema del caso de la estación de Abando, pero ocurriría lo mismo en el caso de Olabeaga, en el caso de Punta Zorroza, de Lorrieta, de Bolueta o de Zorrozaurre. En los ámbitos de Bolueta, Zorrozaurre, que son los que están más maduros, son ámbitos que ya están en marcha, obteniendo grandes paseos de ribera en estos entornos. En el caso de Zorrozaurre son 7,5 kilómetros de paseos de ribera los que se obtienen con esta operación, aparte de nuevas zonas verdes y nuevas dotaciones de equipamiento también, que también son muy importantes. Y también hemos visto como una gran oportunidad, ¿no? El aprovechamiento de las riberas de la ría y el revitalizar la ría, ¿no? La pandemia lo que nos ha demostrado es que también tenemos que ofertar alternativas de ocio dentro de la ciudad que permitan, bueno, pues manteniendo esas medidas sanitarias, el permitir que la gente pueda disfrutar del aire libre, vamos a decir, del deporte y un poco también de la desconexión, ¿no? del día a día. Y tenemos un potencial enorme en la ría de Bilbao que sin duda podemos aprovechar y queremos aprovechar, ¿no?
Además, bueno, ya veníamos de antes desarrollando y seguimos en esta misma línea, mejorando los itinerarios peatonales y los espacios públicos en todos los barrios de la ciudad, a través de la Usoquí de Plana, que se debate en los consejos de distrito, pero luego también a través de proyectos propios del ayuntamiento. Vamos poco a poco recuperando rincones degradados de la ciudad, espacios abandonados de la ciudad, o mejorando espacios que anteriormente pues, estaban infrautilizados, ¿no? En la imagen tenemos el caso de La Pinza, que lo inauguramos pues, ahí en torno a la pandemia aproximadamente, que era un espacio que anteriormente ocupaba el ferrocarril de Euskotren, que iba a Las Arenas. Quedó obviamente abandonado cuando la línea de metro entró en servicio y durante muchos años estuvo, pues como se ve en la imagen, ¿no? Cerrado y abandonado. Lo que hemos hecho es recuperarlo para el uso y disfrute de los vecinos del entorno de Matiko y Uribarri, resolviendo la accesibilidad con un elemento mecánico, habilitando espacios para el deporte en esa zona. Hemos habilitado debajo del tablero de Maurice Ravel una zona de parkour, por ejemplo, un espacio polivalente como aula para actividades y eventos culturales o sociales debajo de ese tablero también, y espacio tanto para los chiquis para jugar en el barrio como para los mayores para disfrutar de una zona tranquila, de descanso, al aire libre, a tomar el sol o bueno, a hacer también vida social de barrio, ¿no? Aquí otra imagen de este mismo entorno, ya el antes y el después de la intervención para su recuperación. Recientemente también hemos tenido la apertura e inauguración de la primera parte de esos frentes de ría recuperados en el proyecto de Zorrozaurre. En este caso es el paseo de la margen derecha del canal de Deusto. Ahí podéis ver el antes y el después de este entorno. Son 2,5 kilómetros de paseo los que hemos abierto con la inauguración de este paseo. Un entorno francamente agradable y en el que, bueno, pues como decía antes, cumpliendo con todos los requisitos que marca la prevención de la salud en esta situación de pandemia, bueno, pues la gente tiene cerca de sus viviendas en todos estos barrios de San Ignacio, Elorrieta, Ibarrecolanda o Deusto, o de cualquier otra zona de la villa que se extienda hasta ahí caminando o en transporte público, de un espacio de calidad en el que poder disfrutar del buen tiempo cuando lo hay, y si no, del tiempo para poder caminar, que bueno, debajo del Sirimiri también tiene su gracia en ocasiones darse un paseo, ¿no? Otra imagen de este entorno, ¿no? de la margen derecha del canal, en el que, bueno, yo como decía antes, la ciudad yo creo que gana mucho, y cuando tengamos los otros 5 kilómetros de paseos de ribera que ganaremos dentro de la isla, pues sin duda la ciudad va a ganar un espacio enorme en el que poder disfrutar del paseo, del deporte, del ocio, del tiempo libre o de la vida social, guardando las distancias que como decía antes, esta enfermedad nos exige, ¿no? Pero luego desperdigados por todos los barrios de Bilbao, porque lo importante es poner el foco en todos y cada uno de los barrios de la villa. Vamos haciendo actuaciones que, bueno, aparentemente pueden parecer menores, pero para cada uno de estos barrios son importantes, ¿no? En este caso es una intervención que también inauguramos después del desconfinamiento, que es la Plaza de Calixto Díez, muy cerca de la calle Autonomía. Se trataba de una isla en mitad de un cruce entre distintas calzadas, que tenía además una gasolinera urbana dentro de ese propio ajardinamiento, y resultaba, bueno, pues un espacio arbolado, pues pequeño y, como decía antes, totalmente rodeado por el tráfico. Frente a eso, la situación actual tras la intervención municipal, pues es un espacio peatonal pues prácticamente duplicado en su superficie, obviamente sin la gasolinera que teníamos antes en ese espacio, y bueno, ofreciendo a los vecinos y vecinas de este entorno de una plaza pública en la cual, bueno, pues poder disfrutar del tiempo al aire libre o del ocio o del juego de los niños, o como decía antes, ¿no? del simple hecho de tomar el sol y de la vida social de las personas mayores en el barrio, ¿no? Este es otro ejemplo de una intervención que hemos iniciado hace una semana aproximadamente, un par de semanas, en el barrio de Santuchu, la plaza Músico Arambarri. En este caso teníamos un desnivel que fracturaba la plaza en dos, y lo que hacemos es, por una parte, eliminar las barreras arquitectónicas, eliminamos las escaleras
que conectan ambas partes de la plaza, pero además aprovechamos ese desnivel natural que tenía la plaza para generar una zona infantil de juegos que juega con, valga la redundancia, con esas pendientes para, bueno, habilitar unos toboganes, unas zonas de escalada para niños, de tal manera que, bueno, pues se vivifique un poco ese espacio, y sobre todo en Santutxu, que es uno de los barrios en los que más carencias tenemos en cuanto a espacios públicos de calidad y zonas verdes. Bueno, pues esta pequeña placita pueda jugar también un papel importante en el ocio y el tiempo libre de los vecinos y vecinas de Santutxu, ¿no? Además, estamos desarrollando actividades para la dinamización de parques mediante la instalación de máquinas de calistenia, máquinas de ejercicio en espacios públicos, en jardines, en parques, de tal manera que bueno, pues se pueda practicar deporte también más allá de los polideportivos o de los gimnasios privados en el espacio público, ¿no? Que tengas de recursos que te permitan practicar deporte, como decía antes, en un entorno seguro desde el punto de vista sanitario, guardando las debidas distancias, ¿no? En este caso recuperamos un espacio que está junto al frontón de Charcuaga con el proyecto que se puede ver en la infografía de arriba. Este es un proyecto que está pendiente de su aprobación por parte del Consejo de Distrito y que una vez que recibamos la luz verde por parte del Consejo de Distrito desarrollaríamos, ¿no? Seguimos desarrollando nuevas zonas infantiles en todos los barrios de la ciudad, cubriendo muchas de estas zonas de juego infantiles. En este caso, la cubierta ya la teníamos de antes, lo que hemos hecho es renovarla. Hemos renovado también todos los columpios que estaban bajo cubierta. Hemos habilitado una tirolina fuera del espacio cubierto y, en definitiva, lo que buscamos es que los parques públicos con que contamos, el Parque Europa, el Parque Valleder, el Parque Echevarría, el nuevo parque de Punta Zorroza, el del Ferial de Asoca, de Zorroza, o el Parque Doña Casilda, que tengan una oferta mayor de actividades, de equipamientos, de instalaciones que permitan a la gente disfrutar realmente de esas zonas verdes y de esas zonas estanciales y sacarles el mayor partido posible. Aquí otro ejemplo, en este caso es unas pistas de skate que habilitamos en el Parque Europa. Esta es una fotografía que saqué justo después del desconfinamiento y, bueno, salieron todos los chiquis y todos los jóvenes del barrio en Tromba a disfrutar, ¿no?, de estas pistas de skate que sin duda, bueno, pues son, como veis, bastante demandadas y bastante exitosas. Además, consolidamos el anillo verde de la ciudad, desclasificamos suelo en muchas de las zonas que estaban calificadas como urbanizables en base al plan del 95, tanto en la ladera norte como en la parte norte como en la parte sur de la ciudad, buscando reforzar los bosques de titularidad municipal con especies autóctonas, plantando robles, plantando hayas, abedules, fresnos, castaños y, como decía antes, conectando también este anillo verde con el centro de la ciudad, de tal manera que más allá de esas zonas verdes y esas zonas peatonales que habilitamos dentro del casco urbano, en nuestro entorno, en nuestro anillo verde, tengamos también unos espacios de calidad en los cuales poder disfrutar del aire, del tiempo libre, del ocio, del deporte, en definitiva, de tener cerca de nuestros domicilios zonas de paseo y de deporte adecuados y en las cuales además hagamos una labor especial de recuperación del paisaje natural y de la flora y de la fauna autóctona de nuestro territorio, ¿no? Además, nos reforzamos en un concepto que venimos ya desarrollando desde hace años, que es el concepto de los corazones de barrio, son esos núcleos en cada uno de los barrios en los que se desarrolla la principal actividad, tanto económica como de servicios públicos. En ocasiones es, pues, donde está el centro de salud, donde está el mercado municipal, donde está el principal nodo de transportes del barrio. Bueno, en cada uno de los barrios el principal elemento vertebrador de ese corazón de barrio es diferente, pero todos tienen un nexo común, ¿no?, que es donde la gente convive, donde la gente hace vida social, donde la gente se junta y en muchos de los casos esos entornos no estaban adecuadamente acondicionados para esa vida, ¿no? Porque estaban cruzados por tráfico, porque los espacios peatonales eran escasos o porque los ajardinamientos o las dotaciones de infraestructura pública que había en esos entornos pues, eran insuficientes. Lo que estamos haciendo a través tanto de Osoki de Plana como de proyectos
que lanzamos desde el equipo de gobierno directamente sobre estos entornos es mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de cada uno de estos barrios, reforzando esos corazones de barrio, ¿no? Peatonalizando esos entornos, reurbanizándolos, aplicando criterios de calidad en todos los proyectos, tanto de diseño como de ejecución de las urbanizaciones que hacemos en cada uno de estos entornos, ¿no? Aquí hay dos ejemplos que son la Plaza Indautxu, en el centro de la ciudad, y la Plaza Corazón de María, en el barrio de Bilbao la Vieja, San Francisco, ¿no? Dos espacios que son corazón de barrio, que son núcleo de cada uno de estos respectivos barrios, pero que en los cuales las intervenciones que se hacen desde el punto de vista de los materiales utilizados, desde el punto de vista de diseño, pues son de calidad en todos y cada uno de los barrios en los cuales vamos interviniendo. Pero también es importante, y más lo he mencionado antes en esta situación de pospandemia, el prestar atención a la situación del comercio de proximidad, ¿no? En 2019, antes de la crisis del COVID-19, teníamos 4.680 comercios minoristas en Bilbao, dando empleo a 14.500 personas. Tenemos que hacer todo lo posible por mantener vivos esos comercios, esos negocios en los barrios y en las calles de nuestra villa, y para ello desde el área de promoción económica, bueno, se trabaja en esos 4 ejes que se ven en la diapositiva. Por una parte, el plan de ayudas técnicas, económicas, estructurales para la revitalización del comercio y las empresas, el programa de apoyo a la generación de nuevas actividades económicas en el barrio, también para el relevo generacional en los negocios en los cuales, bueno, pues quien regenta el negocio se jubila y, bueno, pues ayudamos a que pueda haber un traspaso de esas actividades económicas, la promoción y la rehabilitación de locales de propiedad municipal destinados a albergar comercios y empresas. Aquí es importante también el apoyo del OAL Viviendas Municipales, que es propietario de bastantes locales comerciales en muchos de los barrios de la villa. Y, por último, pero no menos importante, la colaboración con el sector privado, con las asociaciones de comerciantes, con el tejido asociativo y con otras instituciones también para la revitalización del barrio a través del trabajo en red y buscando siempre, como decía antes, el desarrollo de estas actividades económicas y del comercio de proximidad en todos y cada uno de los barrios. Sin duda, yo creo que es el gran reto que tenemos que afrontar todas las ciudades. Ninguna tiene, que yo sepa, la varita mágica o la solución fantástica que resuelva el problema en el que están los comercios minoristas, que ya estaban en una situación comprometida con la competencia que tenían con el comercio electrónico y las plataformas digitales, pero que se ha visto obviamente agravada por la situación en la que vivimos en estos momentos, ¿no? Cada uno de estos corazones de barrio, de estos centros neurálgicos de cada uno de los barrios de la ciudad, tenemos que coserlo además tanto con el resto de calles de su entorno, de cada uno de estos barrios, como con el resto de barrios de la villa. Y ahí estamos reforzando los ejes peatonales y mejorando la accesibilidad de conexión entre calles del propio barrio, como decía antes, con los barrios colindantes. Tenemos ya más de 40 elementos mecánicos municipales en funcionamiento en la ciudad. Seguimos desarrollando nuevos. En estos momentos estamos ejecutando nuevos ascensores en Olabeaga, por ejemplo. Tenemos lanzado también en Irala. Tenemos también lanzado en Zurbaran, tenemos también lanzados nuevos elementos mecánicos en Altamira y muchos otros proyectos más en cartera, porque es una demanda que, bueno, los últimos años no ha hecho más que crecer en todos los barrios y queremos llegar a dar respuesta al conjunto de vecinos y vecinas de Bilbao. Pero no queremos solo centrarnos en, como decía antes, en la mejora de los barrios de la ciudad, también queremos apostar pensando a futuro. Y antes lo he mencionado que en la transformación del 95 la cultura fue un motor de actividad económica. Creemos que todavía tenemos que seguir apostando por la cultura como motor económico de la ciudad. Sin duda ha sido clave en todo el proceso de transformación urbana de Bilbao y creemos que a futuro seguirá jugando un papel muy importante en el desarrollo de nuestra villa. Y desde ese punto de vista, bueno, pues tenemos también proyectos en cartera que van dando sus pasos adelante enfocados a este reforzamiento de Bilbao como un referente cultural, no solamente en nuestro área de influencia metropolitano, sino más allá incluso, ¿no? Ahí tiene un papel importante el proyecto de ampliación del Museo de Bellas Artes, con ese proyecto de Norman Foster, cuyo plan especial estamos tramitando en estos momentos y que, bueno, existe el compromiso de todas las instituciones de lanzar la obra este mismo mandato.
para desarrollar esa ampliación que se puede ver en la infografía de abajo a la derecha. Y luego otros proyectos que quizá puedan parecer más pequeños, pero para nosotros son igual de importantes, incluso más en algunos casos. En este caso, pongo como ejemplo el caso de Pabellón 6, porque se centran en la promoción de cultura y de artistas locales. En este caso se trata de una iniciativa privada que surgió en ese mientras tanto de Zorrozaurre, ocupando unos pabellones industriales que alquilaron en su momento. Estos pabellones industriales van a perdurar, van a permanecer en el nuevo Zorrozaurre como equipamiento público. De hecho, van a ser teatro municipal. Estamos ya trabajando con ambas compañías, con la compañía joven y con P6, en lo que va a ser el proyecto de transformación y regeneración de estos pabellones para consolidarlos como teatro municipal, de tal manera que este proyecto, que surgió, bueno, pues como un mientras tanto, se desarrollaba el proyecto urbanístico de Zorrozaurre, tenga garantizado su futuro en el mismo emplazamiento en Zorrozaurre, porque creemos que además esto es vivero de nuevas producciones, de nuevos artistas, de nuevas compañías de teatro, de nuevos profesionales del teatro y de las artes escénicas, como mencionaba antes, pues desde los productores de escenografía, maquilladores y maquilladoras, técnicos y técnicas de sonido, de iluminación. Todos ellos necesitan el disponer de espacios de producción y de creación, ¿no? Junto con Pabellón 6 podríamos citar también el caso de Arrobia, que es otro centro de producción de arte escénica local en un emplazamiento municipal. En este caso es en una iglesia en Ocharcoaga que fue comprada por el Ayuntamiento de Bilbao y que, como decía antes, se ha convertido también en un espacio de producción y creación, y queremos generar otros espacios de la misma tipología, ¿no? Que no solamente nos centremos en las actividades económicas de bata blanca, por así decir, sino que además la cultura y todo lo que tiene que ver con la producción cultural sea también, o siga siendo también, una referencia en Bilbao, y seamos también bien conocidos a nivel internacional, pues por esta oferta rica y variada que pudiéramos tener en nuestra villa. Y no me quiero extender más, lo dejo aquí y quedo a vuestra disposición, bueno, pues para el debate, dudas, cuestiones que queráis plantear. Eskerrik asko. Gracias, Asier, por tu presentación. Tenemos varias preguntas para comenzar el coloquio. La primera de las preguntas, que la estamos haciendo a todas las personas que estáis participando en este ciclo de estrategias urbanas frente a la pandemia, y es: ¿qué es lo que más va a cambiar, en tu opinión, en la ciudad como consecuencia de la pandemia? Bueno, yo creo que la bola de cristal todavía no la tenemos ninguno. Sin duda tendrá mucho que ver cuánto dure la situación actual para saber si estos cambios van a ser unos cambios puntuales o estamos hablando de unos cambios que se consoliden o que se hagan más permanentes, ¿no? Partiendo desde lo más pequeño, aparentemente más pequeño, como son las relaciones sociales e interpersonales, ¿no? Que aquí somos, o éramos antes de esta pandemia, ¿no? Muy de quedar, muy de tocarnos, muy de darnos la mano, darnos abrazos, de juntarnos, de disfrutar también de ese estar prietos en ocasiones, ¿no? Como solía darse pues, desde la propia Astenagusia, por citar un ejemplo, ¿no? A cualquiera de los bares de barrio en los que nos juntábamos, ¿no? La pandemia ha roto completamente esos hábitos y esas costumbres. Si perdura, pues tendremos que ver cómo nos amoldamos a esta nueva normalidad. Yo lo que, y hablo ya de una cuestión más personal mía, lo que no quisiera es que esta pandemia nos lleve a que este distanciamiento necesario sanitario nos lleve a un distanciamiento social. Y ahí yo rechazo profundamente ese término que tanto se utiliza en los medios de comunicación de distanciamiento social.
No estamos hablando de distanciamiento físico. Yo me tengo que separar de ti para no contagiarme y tengo que guardar el 1,5 metros de separación, pero socialmente no me tengo que separar de ti, al revés. Lo que tenemos que estar es más unidos que nunca para hacer frente a lo que nos viene, ¿no? Y desde ese punto de vista, también a través del proyecto de Bilbao Ciudad de Valores, lo que buscamos es que Bilbao se haga más piña en lo social, en el sentirnos comunidad, en el de arroparnos, en el de ayudarnos, en el de no dejar a nadie atrás, aunque tengamos que mantener ese 1,5 metros de separación. Sin duda, si esto se prolonga, pues más de un año, yo creo que los cambios serán más profundos y tendrán pues, consecuencias incluso más graves, ¿no? Antes mencionaba especialmente la incidencia sobre el tema del comercio minorista. Estamos en estos momentos en un momento de resistencia, vamos a decir. Pero esa resistencia no puede ser infinita. Hay muchos autónomos, muchos pequeños empresarios, muchos comerciantes, muchos hosteleros que, bueno, pues que unos meses más pueden aguantar en esta particular situación, pero si esto se alarga mucho, pues habrá muchas de esas actividades comerciales que echarán la persiana. Y ahí pues se nos abrirá un nuevo frente al que tendremos que hacer frente común las administraciones públicas y los sectores privados en cuanto a buscar nuevas actividades económicas que generen nuevas oportunidades de empleo y que dinamicen también los barrios, ¿no? No puede ser que ahora tampoco hagamos el cambio radical y pasemos del todo presencial al todo digital, ¿no? Porque eso nos llevaría a unas ciudades muertas en lo que serían las calles y el espacio público, ¿no? Tenemos que buscar ese punto de equilibrio entre lo digital y el comercio electrónico, que yo creo que ya ha venido para quedarse, y esta pandemia lo que ha hecho es reforzarlo más, con el mantenimiento de las persianas levantadas en los locales comerciales de nuestros barrios, ¿no? Nos has hablado del impacto del COVID desde el punto de vista del desarrollo económico local en el comercio, pero ¿qué nos puedes decir de otro proyecto tractor de Bilbao, que es el de Bilbao Ciudad Emprendedora? Yo creo que está muy ligado a... Es la suma de todas esas pequeñas acciones que he comentado antes. Los nuevos emprendedores no surgen así por generación espontánea, ¿no? Necesitan de cierto caldo de cultivo que ayude a que alguien que tiene una idea buena la pueda llevar adelante. Por una parte, que pueda tener el acompañamiento, el asesoramiento y la ayuda pública que sea necesaria para poner en marcha esos proyectos y, bueno, los distintos iniciativas de viveros de empresa y de incubadoras que estamos desarrollando, tanto por parte del Ayuntamiento como en colaboración con otras instituciones, como puede ser la Diputación Foral de Vizcaya o el Gobierno vasco, buscan eso, por una parte, pero por otra parte, para que esos proyectos cuajen y tengan su desarrollo, hace falta que la ciudad en su conjunto ofrezca un entorno competitivo que permita atraer talento y a aquel talento que lo tenemos aquí, ¿no? Y que se anime a desarrollar un proyecto propio de empresa o de actividad económica que tenga las posibilidades de cuajar, incluso de crecer y de extenderse más allá, ¿no? Y ahí es la suma de todos los elementos que he comentado antes, el que seamos una ciudad culturalmente atractiva, el que tengamos buenas infraestructuras, el que sea un entorno agradable, que tengamos buenas conexiones, tanto digitales, de 5G, de fibra óptica, como de transporte público, de interconexión con otras capitales y con otros territorios. Que generemos esa cultura que ya venimos desde los años 90 cultivándola, pero tenemos que profundizar más, ¿no? De colaboración entre sectores económicos, ¿no? La clusterización que se hizo en el País Vasco yo creo que fue ejemplar y nos ayudó a salir de la crisis que tuvimos en los años 80 y en los años 90. Yo creo que ante esta nueva crisis tenemos que apoyarnos en lo que ya se construyó entonces para reforzarlo y tirar adelante. Quizá el siguiente paso que tenemos que dar, una vez que tenemos ya los clústeres sectoriales constituidos, es que entre los distintos clústeres también colaboren y surjan nuevas experiencias y nuevas iniciativas, ¿no? Dentro del proyecto AsFabric, por ejemplo, es lo que estamos buscando. Ahí antes mencionaba el clúster Eiken y el clúster Gaia,
que forman parte nuclear de ese proyecto, que son dos clústeres diferentes que tienen nexos en común en la parte de tecnología, en la parte de audiovisual, y que se aunan bajo un proyecto en el que también participa la administración pública, ¿no?, para generar nuevas oportunidades de negocio y nuevas ideas también, ¿no?, que puedan dar pie a esas nuevas actividades económicas. En definitiva, hay que generar un magma de fondo que ayude a que esos proyectos puedan nacer en primer lugar, pero luego sobre todo que puedan crecer a posteriori. Nos preguntan también, hay una pregunta sobre gobernanza. ¿Cómo se ha tejido la gobernanza en el Plan Bilbao Aurrera a nivel interno y a nivel externo, pues con otros actores sociales, con otras instituciones? Bueno, antes lo he mencionado que uno de los principales objetivos alcanzado en ese caso era el conseguir la unanimidad de todas las formaciones políticas, es decir, la regeneración o la recuperación de esta crisis no puede estar metida en el pim pam pum del debate político diario, y ahí tiene que haber unas bases que tienen que ser, pues, comunes, compartidas y consensuadas, y ahí ha habido muchísimas reuniones, mucho debate y mucho diálogo para conseguir llegar a esos acuerdos. Luego, obviamente, cada partido político tiene sus matices, habrá cosas que gusten más, otras que gusten menos, otras que se plantearían de una forma diferente, pero las bases tienen que ser más o menos compartidas. Estamos ahora también, lo mencionaba antes, en la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, y ahí lo mismo, estamos buscando que haya un mínimo consenso entre todas las formaciones políticas. Estamos hablando de la ciudad para los próximos 20 años. No puede ser el proyecto de tal o cual partido, tiene que ser un proyecto compartido para que, indiferentemente de los vaivenes políticos que vengan a futuro, la ciudad siga caminando en el mismo rumbo. Luego cada partido político obviamente le dará su matiz y le dará su barniz particular, ¿no? Pero no puede ser que en cada momento o en cada ciclo político se haga un borrón y cuenta nueva de todo lo que se ha hecho anteriormente. Del mismo modo, con el resto de tejido asociativo, la administración pública no puede estar encerrada dentro del ayuntamiento, y no lo estamos haciendo. Mantenemos conversación y diálogo con todo el resto de instituciones públicas a nuestro alrededor, con agentes sociales, con asociaciones de todo tipo, a través de los consejos de distrito, de consejos sectoriales. En definitiva, mucho diálogo, mucha empatía en muchos de los casos, partiendo también de la premisa de que bueno, satisfacer a todo el mundo es imposible, poner siempre a todo el mundo de acuerdo también es imposible, pero por lo menos tenemos que conseguir que el mayor número posible de agentes y de ciudadanos y ciudadanas de la villa compartan el proyecto que se está poniendo sobre la mesa, las soluciones que se plantean, y sobre todo que en ese camino vayamos de la mano, ¿no? La colaboración público-privada tiene que ser una máxima. Antes he puesto algún ejemplo, ¿no? El propio de Pabellón 6 es un ejemplo de colaboración público-privada, y también la colaboración público-pública, que yo creo que en eso Bilbao siempre ha sido un referente, ¿no? De ser capaz de aunar esfuerzos de distintas administraciones públicas, aunque hubiera colores políticos diferentes en cada una de ellas. Lo vimos como una necesidad en la crisis de los años 80 y los años 90, y ahora vuelve a ser una necesidad. No podemos enfrentarnos las diferentes administraciones públicas, tenemos que colaborar y trabajar en el mismo rumbo. Y nos preguntan también por el impacto del COVID desde el punto de vista de la movilidad. Pues, en concreto, ¿qué se puede hacer para distanciar a las personas en los medios de transporte? Y ahora se está viendo, pues, que el contagio es aéreo. Bueno, a ese respecto yo quiero poner en valor las medidas que se han adoptado por parte de todos los operadores de transporte público en el ámbito de Vizcaya. Yo creo que hoy viajar en transporte público es seguro, y esa seguridad está garantizada con los distintos medios que se han adoptado. Lo que tenemos que resolver en estos momentos es el temor que se ha generado durante la pandemia a la utilización del transporte público, que ha llevado a una disminución muy notable en el número de usuarios de transporte público, y en algunos casos el desplazamiento de esos usuarios del transporte público hacia el vehículo privado, lo que supondría un paso atrás
en todo lo que habíamos avanzado en movilidad sostenible, tanto en el ámbito de Bilbao como en el área, metropolitana, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tenemos que, primero, seguir garantizando esa seguridad que, como decía antes, a través de los distintos protocolos yo creo que se está ofertando en los distintos medios de transporte público, pero sobre todo salvar la resistencia que pueda haberse generado durante estos meses a la utilización del transporte público y el animar a la gente a volver a utilizar el transporte público en esos desplazamientos diarios, porque bueno, nuestro futuro va en ello. No podemos dar pasos atrás y volver a llenar la ciudad de coches y volver a llenar la ciudad del humo de los tubos de escape, ¿no? Y una última pregunta. ¿Qué nos puedes decir del impacto en los temas de energía, pues, con esta apuesta que tenemos de la ciudad por el desarrollo sostenible? Es un tema en el que también queremos profundizar. Bueno, digamos que el piloto lo estamos desarrollando en el ámbito de la isla de Zorrozaurre, pero ya hemos hecho algunas experiencias en algunos otros entornos. Por ejemplo, la nueva estación intermodal, que también la inauguramos ahí cerca de la pandemia, un poquito antes. Es una estación que cuenta con geotermia dentro de lo que es los sistemas energéticos de climatización de la propia estación, y en las infraestructuras que estamos construyendo en estos momentos en Zorrozaurre también estamos apostando por la combinación de paneles fotovoltaicos con geotermia, con aerotermia, de tal manera que, bueno, apostamos por esas energías renovables. El siguiente paso que queremos dar es posibilitar que los vecinos y vecinas, los privados que viven cerca de esos equipamientos públicos que cuentan con esas infraestructuras de energías renovables se puedan conectar también a esas fuentes de energía renovable que son de titularidad pública municipal, ¿no? En este caso, el piloto lo estamos planteando en el entorno de Beta 1 y 2 en Zorrozaurre, donde estamos haciendo o prevemos unos pozos de geotermia para el aporte de frío-calor a los edificios universitarios, pero dejamos abierta la puerta a que los edificios residenciales preexistentes que están justo al lado de la universidad puedan conectarse también a esa fuente de geotermia. En el último pleno municipal también aprobamos la modificación de los cambios de estatutos de la Sociedad Municipal Biartigas, que es la sociedad municipal que gestiona las fuentes de energía renovable de titularidad municipal. En estos momentos el salto hidráulico que tenemos en el pantano de Ordunte y el mechero, vamos a decir, o el generador que tenemos con el gas natural del vertedero de Artigas, y queremos reforzar esta sociedad con la implantación de otras fuentes de energía renovable, ¿no? La colocación de paneles fotovoltaicos en espacios públicos municipales que nos ayuden a generar también energía renovable a través de infraestructuras que sean propias municipales. Y dentro del Plan General de Ordenación Urbana, por otra parte, lo que hacemos es facilitar que los vecinos y vecinas que quieran adoptar este tipo de sistemas no se encuentren con trabas urbanísticas que se lo impidan. Por ejemplo, que si se quiere poner una fachada verde en un edificio, que ese recrecido que requiere la fachada verde no sea computado como un incremento de edificabilidad del bloque y por lo tanto que suponga un potosí para la comunidad, ¿no? O exigiendo que cubiertas planas de edificios industriales, si se hacen obras o proyectos de remodelación, sean con cubiertas verdes, el facilitar la implantación de paneles fotovoltaicos, el facilitar, como decía antes, la conexión con pozos de geotermia que puedan ser de titularidad municipal. Bueno, todo eso es lo que estamos trabajando, pensando en que Bilbao sea también, pues no solamente un consumidor de energía, sino en la medida de lo posible también un generador de energías renovables, por lo menos en un porcentaje de esa energía que consumen, ¿no? Gracias, Asier, eskerrik asko. Muchas gracias por la presentación, por la participación en este coloquio. Nos has mostrado que Bilbao va camino de convertirse en una ciudad cohesionada, equilibrada y sostenible. Y nos lo has expuesto exhaustivamente. Solo me queda, pues, además de agradecer tu participación, pues también agradecer la participación de todas las personas que han estado con nosotros en este encuentro y quedarnos emplazados para el jueves de la semana que viene, que tendremos, el día 15, tendremos un encuentro con el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, con Oriol Estela, que es su coordinador.
Entonces, el día 15 a las 12 os esperamos. Eskerrik asko, Asier. Eskerrik asko. Agur. Agur.